Pantallas que capturan violencias sexuales en la era digital. Las pantallas nos conectan, nos entretienen, nos informan, pero también pueden capturar, manipular y violentar. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Cartografías de la Trata, Entre Fronteras y Resistencias, el podcast de mujeres en zona de conflicto que une voces, luchas contra la trata y la explotación sexual. Hoy vamos a poner el foco en un territorio en expansión, el de las violencias sexuales que se ejercen en el mundo digital. Hablaremos de cómo operan prácticas como el grooming, el sugar dating y la difusión no consentida de imágenes íntimas, de cómo las redes sociales y las plataformas online pueden convertirse en un escenario de acoso, de abuso, de explotación, y de cómo desde MZC estamos haciendo para prevenir y visibilizar estas realidades. Lo haremos con voces expertas en intervención social, educación y comunicación, desde la experiencia directa que venimos desarrollando y la acción con una campaña llamada A un clip, que nos ayudarán a entender cómo prevenir y actuar ante las violencias. Soy Melissa Delgado y les estaré acompañando en este episodio. Bienvenidas. Hoy haremos visibles todas las violencias sexuales en las que combatimos desde Mujeres en Zona de Conflicto. Y en esta ocasión, desde Granada, desde la delegación de Granada, estaremos compartiendo, conversando con compañeras que ya vienen trabajando sobre este tema. La primera que voy a presentar es Rocío Valero, psicóloga y técnica responsable de proyectos del área de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Hola, Rocío. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, bienvenida. También nos está acompañando Puri Martínez, psicóloga experta en atención y acompañamiento de mujeres víctimas de explotación sexual. Soy yo. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien. Vale. Y Alexandra Tomás, asesora jurídica especializada en el acompañamiento legal a mujeres en situación de trata y explotación sexual. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bienvenidas y empezaremos a conversar sobre todos estos temas que realmente nos motivan, nos conmueven, nos sitúan en un tema muy complejo y a veces tan distante, que es toda la violencia digital, que si bien estamos en toda una era, al final es un tema muy distante en el sentido en que no podemos controlar muchas cosas, nos resulta muy complejo por la dimensión a la que llega. Y para poder hablar de esto, nos gustaría que en este episodio pudiéramos conversar sobre la privacidad y la exposición, sobre ese mapa oculto de las violencias digitales y sobre todo cómo a un clic estás de la violencia, de recibir un montón de violencias, que tú entras en el mundo de las redes sociales, del internet, y no supones que va también a acarrear vulneraciones, exposición de tu privacidad, etc. Entonces, empecemos por contar la experiencia que se tiene aquí desde la sede, desde Granada. ¿Cuáles son las principales formas de violencia sexual que afectan hoy a menores y a mujeres en los entornos digitales? Bueno, las principales formas de violencia sexual que afectan hoy a menores y a mujeres en entornos digitales pues sería el llamado grooming, ¿no? Que es cuando un adulto se hace pasar por un menor, utilizando el engaño, el engaño sobre todo pues, para ganarse la confianza de ese menor y con un objetivo de obtener contenido sexual o algo de este tipo. También está la difusión no consentida de imágenes íntimas, también conocido como la pornovenganza, aunque muchas veces ni siquiera es una intención de venganza, sino de control, chantaje y humillación de la persona. La sextorsión, ¿no? Cuando se amenaza a la víctima con difundir contenido íntimo si no se accede a más imágenes o a más favores. Yo creo que esas son como las principales definiciones de las formas de violencia que nosotros podemos encontrar, aunque hay más. Está el sugar dating también con el tema de las menores, que también está súper de moda entre las chicas. Los deepfakes con contenido sexual, que ahí entra ya el tema de la inteligencia artificial. Pero eso, los que nosotros podemos encontrar más pues son la sextorsión, la difusión no consentida de imágenes y el grooming en menores, claro.
Sí, también por añadir está el catfishing, que también es a veces utilizar los perfiles y hacer que los menores cometan un delito, o sea, crean esa confianza para que pues roben o hagan algún tipo de delito y la gente pues lo manipule para ello. Claro, es como si al final estas formas de violencia digital fuesen como una extensión de las violencias que ya existen, ¿no? O sea, dentro de, por ejemplo, el acoso sexual, pues tendríamos el acoso sexual en línea, que también relacionado con lo que estamos hablando antes, ¿no? De cuando te mandan contenido que tú no has consentido ni pedido, ¿no? O incluso dentro de las relaciones de pareja también puede haber formas de vigilancia, cuando te localizan, te geolocalizan con alguna aplicación, o incluso, bueno, la violencia psicológica, a la que ya estamos también, que vemos en el día a día dentro de las relaciones más analógicas, pues bueno, en los contextos digitales se da, pues bueno, como una forma de agresiones verbales, de insultos, amenazas. Claro, y que a veces no es que no sea consentido, a veces sí que es consentida porque te la pasas, piensas que se la pasas a una persona en concreto, pero luego esa foto tú no sabes dónde va a acabar, si luego la van a hacer una captura y va a acabar en otro sitio, o realmente no se la pasas a la persona que crees que se la está pasando. Entonces ya eso, aunque tú lo consientas, se pierde y en la red no sabes dónde va a poder acabar. Y el lío creo yo que es la sobredimensión, la poca sobredimensión que se tiene respecto al contenido que se comparte, porque al final no hay manera de controlar esa difusión, no hay manera de controlar que la privacidad se mantenga o que simplemente llegue a una u otra plataforma o red social, porque es incontrolable. Em, Incluso aunque tú denuncies, demandes a redes sociales, a plataformas de contenido sexual, la plataforma por lo general siempre se escabulle de responsabilidad porque dice, bueno, yo lo puedo eliminar de este, pero no puedo eliminar que otra persona lo vuelva a compartir, que otra persona lo vuelva a publicar o que se difunda a través de otras plataformas. Por lo cual es muy, muy complicado hacer ese tipo de control. Pero eso es contenido sexual, pero luego en, en otro tipo, como lo decías, Rocío, sobre cómo mantener, cómo se manifiestan las formas de violencia en el mundo digital, que lejos de pensar que solamente se mantienen en el mundo físico, por decirlo de alguna manera, es que se manifiestan de muchas maneras y también hay todo un discurso, por ejemplo, lo de los incel, ¿no? Todo este discurso que se está, que está creciendo como con tanta fuerza, cómo se va construyendo es la idea sobre la masculinidad, las ideas acerca de la feminidad, podríamos llamarlo incluso un retroceso respecto a muchos avances en los derechos, en la protección a las mujeres, en la construcción de otras formas de identificarnos, que las mismas redes al final están como replicando, adaptándose. O sea, los estereotipos de género y las violencias se están adaptando y se amplifican, ¿no? Con esto también de la inteligencia artificial, donde ya te crean una imagen sexual a partir de tu cara, que también es muy preocupante, que también es muy problemático, que vulnera un montón de derechos, pero que es tan accesible. O sea, evoluciona tan rápido que a quienes trabajamos con estos temas o trabajamos sobre temas de violencia de género, nos resulta casi que corriendo una maratón, pero no logramos ni acercarnos a la carrera, ¿no? De lo complicado que es poder entender, cómo poder entender, poder trabajar, poder sensibilizar, poder prevenir, o sea, desde lo complejo que es. Em, ¿Podríamos compartir algún caso de que hayan conocido aquí desde la sede sobre alguna menor o mujer eh, que haya vivido violencia digital? Sí, bueno, nosotros tenemos casos bastante recientes de, bueno, una mujer que es víctima de violencia de género, que no se ve capaz de denunciar porque esta expareja suya tiene contenido sexual
de ella en su teléfono y pues la amenaza con mandárselo a la familia. Entonces, pues prefiere mil veces no denunciar esta situación a que pues, la familia vea ese tipo de vídeos. Por ejemplo, ese lo tenemos de hace unas semanas solo, ese caso. Yo creo que también por el tema cultural es tan complejo, bueno, que independientemente afecta a todas las mujeres, pero que lastima mucho más eso a quienes no, al estar expuestas en este mundo de lo digital y no tienen ningún interés de exponerse a esa magnitud y que al final termina siendo tan violentada, amenazada por su familia. Creo que es esta persecución hacia las mujeres que comparten libremente su sexualidad a una persona por vivir su sexualidad de otras maneras. Y termina, ¿no? Como con todas estas amenazas, con todos estos miedos, con todas estas exposición a un entorno al que no tenía ninguna intención que él conociera. Claro. Y bueno, también hay otros casos también pues de también contenido sexual en el móvil que otra persona por X motivo accede a ella, entonces pues ya empiezan los chantajes, ¿no? Me da X dinero para que no comparta esto. Es que como es tan, lo que decía, y es tan rápida la difusión de este tipo de contenido, puede llegar tan rápido y es tan íntimo y te hace sentir tan vulnerable que es un arma muy potente. Nosotras nos estamos encontrando también el hecho de utilizar las redes sociales y los contextos digitales para la captación de víctimas para la explotación sexual, ¿no? O sea, por ejemplo, en Colombia es como muy común que agencias de modelos, por ejemplo, ¿no? publiciten y busquen modelos a través de las redes sociales, pero en realidad es un engaño y le crean unas falsas expectativas a las mujeres que hacen que finalmente acaben en redes de trata para venir aquí a España y estar explotadas en algún club o en algún piso. Aquí en España, por ejemplo, también se da a través de la plataforma de Mil Anuncios, ¿no? Que pues lo mismo, falsas ofertas de empleo como internas, que las mujeres demandan información y acuden cuando al final, a poquito que empiezan a escarbar, pues son plazas en pisos. ¿Y cómo podríamos nosotras desde nuestra intervención ofrecer algún tipo de herramienta de protección, de seguridad frente a todo esto? Que, como mismo lo digo, como es tan complicado combatirlo, ¿qué creen que podríamos hacer o que se viene haciendo ya frente a esta vulneración a la privacidad, frente a esta amenaza de difusión de contenido no consentido o consentido, pero no para que se difunda a esos niveles? ¿Qué se viene haciendo? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, sobre todo prevenir que porque no se llegue a... En fin, es que al final estamos todo el mundo expuestos a estas cosas. Al final hay que mirarse primero qué tipo de uso le hace a los móviles y si tú tienes todas tus configuraciones de privacidad puestas, si no, que realmente es también un trabajo personal, a mi parecer. Y una vez que nosotros ya sabemos todo eso, ya se puede informar a los demás sobre... pues eso, qué tipo de configuración de privacidad tienen ciertas aplicaciones, qué pasa con tu huella digital, qué pasa cuando tú mandas una foto, si eso se queda en internet, si se elimina, si no. Pero sí que es verdad que se necesita mucho trabajo sobre esto, sobre todo de prevenir cuanto a las imágenes sexuales, porque es que eso se queda ahí. Y prevenir, yo creo, también como desde la toma de conciencia de que vivimos en una sociedad súper sexista, súper machista, racista, clasista, ¿no? O sea, porque al final si nos fijamos, pues
son las mujeres, ¿no?, las que reciben esa mayor violencia sexual digital. Al final son las mujeres más precarias las que acaban cayendo y suscribiéndose, dándose de alta en estas plataformas, ¿no?, que venden, donde se vende el contenido erótico. Y entonces creo que es súper importante que toda la pedagogía y todo lo que se enseñe más allá de los riesgos sea desde esta conciencia sobre todo de género. Sí, y en esa medida, o sea, ¿qué hace qué factores hacen que sean más vulnerables para que mujeres, niñas, niños entren a las redes sociales y se expongan a la violencia sexual? Ya sea por compartir contenido, ya sea porque caen en este tipo pues de agresiones a través del grooming, a través del sugar dating u otras maneras. Pues la edad es un factor de vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo, pues los menores no siempre tienen las herramientas pues, emocionales o cognitivas para detectar la manipulación. La falta de educación digital y sexual y ambas combinadas, ¿no? El tema del consentimiento, que no se habla del consentimiento en el entorno online, el que tú quieras, el que tú mandes una foto porque o que incluso una foto tuya se esté mandando o se hagan memes de una foto, aunque no sea sexual, pero ridícula, y que eso se comparta sin tu consentimiento. La presión social y cultural que se tiene, sobre todo eso con lo que habla de la hipersexualización de los chicos también, pero infinitamente más de las chicas desde edades súper tempranas, y que tu autoconcepto y tu autoestima se base en el número de likes que consigas, cuanto más enseñes, ¿no?, más sexual o sensual sea la fotografía, pues más valor vas a tener, ¿no?, al menos de cara a la galería. Y ahí también hay que hacer un montón de pedagogía, que hablaremos ahora más adelante. Pero eso, para que no se forme solo ese autoestima, ese concepto solo en lo externo y en lo físico, sino que las chicas tengan, pues, que se trabaje el desarrollo emocional y personal desde otros puntos. Pero bueno, ahora ya hablaremos. También en la adolescencia, pues es muy importante el sentido de pertenencia, ¿no?, y la presión social que se tiene. Entonces, pues si todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo tiene este tipo de fotos y comparte este tipo de material y tal, ¿no? Si yo tengo una pareja, mi primer novio me pide una foto X, ¿no?, ¿cómo no se la voy a pasar? Y más también se junta la impulsividad de estas edades, el sentido en fin, que crees que lo puedes controlar, pero realmente eso es pues, un mundo que está ahí abierto al lector, sí. Es como que la validación social ahora mismo, mientras que antes era el grupo de iguales, ¿no?, ahora es que es todo a través de las redes sociales, y es como esa valoración social depende de los likes y depende de los seguidores, ¿no?, que tengas. Entonces, efectivamente, cuando tu autoestima depende de eso, pues al final se crea una idea, o sea, es como una falta autoestima, ¿no?, lo que estás nutriendo. Pero ya me sumo a que hay varios factores que distan de lo que hemos conocido otras generaciones sobre cómo nos relacionamos, y las nuevas generaciones que se relacionan a través del mundo digital y todo tipo de relaciones. Me refiero a creación de vínculos de amistad, creación de vínculos de pareja, o sea, que está mediado por una red social, que está mediado a través de una aplicación, o que está mediado porque se prefiere hablar por un WhatsApp o por un Snapchat o por la aplicación que sea, que hablar en la presencialidad, porque esto habita mucho a la juventud, como que le habita el diálogo a través de redes o mediado por redes o por plataformas, y no desde la presencialidad, que es una nueva forma unas formas de comunicación que a veces nos resultan muy distantes, en el sentido en que otras generaciones preferimos la presencialidad, y otras más contemporáneas y prefieren que medien este tipo de plataformas. Y entonces, al mediar, creo yo que suma
todo tipo de comunicación, incluida la de contenido sexual. No porque las generaciones antes no existiera contenido sexual a través de otros modelos de comunicación, ¿no? Pero que sí, todo el sexting es parte de entablar una vida sexual libre por parte de las nuevas generaciones, es a través del sexting. Y me pregunto yo, y lo es como una pregunta más bien abierta y no para tratar de responderla necesariamente, sino cómo combatir la violencia o la vulneración o la difusión de un contenido que está muy vulnerada la privacidad en tu teléfono, o sea, que ni siquiera tiene la intención de ambas personas que se comparten el contenido, no tienen intención de ningún tipo de difusión ni de exposición, pero que hay un hackeo, que hay un robo de la información, que esto se sale mucho de las manos de quienes están estamos en las redes, porque hay un robo de información que cada vez es mayor y que ese robo de información puede ser información de todo, tanto cuestiones bancarias, financieras, etcétera, como de imágenes. Es que se roba también imágenes de menores, porque es muy, muy cultural, muy común que compartan imágenes de bebés y muchos bebés desnudos, porque hace gracia entre el grupo de la familia, ¿no? Ay, mira al niño no sé qué, y el niño sale desnudo y el niño no sale súper expuesto o se comparten como cosas muy, muy íntimas de un bebé, de un menor, y aún así, como claro, tú supones que esto es entre la familia o entre tu pareja, acerca de tu hija, hijo, pues no supones que ese contenido termine llegando a otros entornos o las mismas aplicaciones donde las formas de jugar de los niños, niñas, es las plataformas estas de videojuegos a través del móvil. Y estas tienen mucha interacción, se habla mucho, se conversa mucho, pero también se conversa mucho con agresores. Em, entonces es como todo un entorno digital del que no podemos huir, pero que tampoco creo yo que tenemos suficiente conocimiento del alcance de quienes habitamos el mundo del Internet, porque como todo está digitalizado no podemos huir de él, o sea, no hay manera de huir y cada vez más habita nuestra vida y cada vez más, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial, con todo el tema de tecnologizar toda la vida, el entorno, ¿no? Como las puertas, las ventanas, que ya tú no puedes huir porque todo funciona de esa manera, pues no sé, como que me resulta muy, muy preocupante, pero a la vez como, eh, mm, ¿qué podemos hacer? Dejo la pregunta ahí también un poco para que la gente que esté escuchando, viéndonos, también se lo cuestione. Em, Y desde MZC pues ha intentado y se intenta hacer un combatir estas vulneraciones y estas violencias y se hace desde la campaña A un clic. Entonces me gustaría que comentáramos cómo ha funcionado esta campaña, cuáles fueron los objetivos principales, etcétera. Bueno, la campaña en sí surge por el Plan Camino y nuestra intervención en la línea de BINT, donde intentamos acercarnos a los centros de menores y sobre todo a los profesionales que trabajan o están más cercanos a los menores. Entonces, visto las formaciones que hemos hecho, los cursos que hemos dado y la relación con los menores, hemos visto que también les preocupa las redes sociales, el bullying que pueden sufrir por allí. Y pues así surge el hecho de crear esta campaña y realizar como pósters diferentes, que la campaña consta en 3 pósters diferentes y se está intentando colocar en los sitios más estratégicos, como son todos los que dependen del Instituto de la Juventud a nivel nacional, que ya están en más de 80 sitios públicos donde la gente puede ver el cartel, que es muy visible y además incluso uno de ellos es como una conversación privada entre lo que puede surgir. Y la campaña o en el póster se puede escanear un código QR, desde ahí se enlaza algunas explicaciones básicas de lo que puede surgir y líneas de teléfono donde pueden acudir para pedir ayuda o más información.
Además, a raíz de estos pósteres hemos visto que a los centros educativos les ha gustado la idea y quieren que sigamos impartiendo formaciones o que demos las charlas tanto a los menores como a los profesionales e incluso a las familias. También deberíamos enseñarles a los padres todo lo que hace que tú le des a un niño de 12 años un móvil y que pueda hacerse Facebook, Instagram, TikTok, que está de moda entre los niños en voy a subir un TikTok. En enseñarles qué alcance puede tener subir una foto o un vídeo donde no sabe dónde va a llegar y a lo mejor llega a un sitio que luego no lo puede borrar. Por comentar, en uno de los talleres que hicimos ya con el BIM, en un centro de menores y tal, ellos estaban súper concienciados con todo esto. Es verdad que pues en ese sitio ya se habían hecho otros temas de otros talleres referentes a pues hasta la prevención, ¿no? Del grooming y todo lo que estábamos hablando, pero era súper curioso porque ellos controlaban, al final han crecido en las redes y controlan muchísimo de todo lo que nosotros a lo mejor tenemos que aprender. Ellos nos estaban enseñando a nosotras cómo configurar ciertas aplicaciones para que eso no se vea, o que ellos tenían tenían como 3 o 4 perfiles de Instagram cada uno, ¿no? Depende de qué querían compartir, lo compartían o con gente más cercana es decir, ellos realmente ya pueden ser agentes de cambio y pues, vaya, personas que sean las que difundan pues estos mensajes de prevención y protección en este campo. Tenemos que aprender de... Sí, claro, ellos nos decían, ¿no? Cuando yo recibo una sugerencia de amistad, yo miro a ver si lo conozco, si tengo algún amigo en común, dónde he podido conocer, no acepto a cualquiera ni acepto cualquier cosa. Entonces ellos sí que lo tenían muy presente y eran menores que tenían de 15, 16 años. Y que les pasan muchísimas cosas dentro de las redes. Es decir, es lo que he hablado, y la interacción social es que básicamente está dentro de las redes sociales. Y tienen muchísimas historias que yo creo que la mitad no, o la están normalizadas, ¿no? O no se llegan o no las llegan a comentar por vergüenza, por miedo a que se sepan ciertas cosas. Es decir, al final la denuncia, ¿no? El que ellos pidan ayuda de ciertas situaciones todavía es ya cuando la situación es bastante extrema o preocupante. ¿Y qué dificultades hemos encontrado para comunicar sobre estos temas frente a los menores o frente a las familias, a las instituciones, las mujeres que se atienden? Dificultades en lo que respecta a que yo pueda decir, yo creo que es muy difícil entrar en todo lo que es el sistema de protección de menores público, porque están como muy cerrados y no quieren que personas desde fuera entren, y consideran que ellos lo hacen todo súper bien y que dentro de sus centros no pasan estas cosas, ni en sus pisos ni nada. Entonces eso es muy difícil. Y luego algunos centros privados sí que te dejan entrar, pero hay como muchos temas burocráticos de necesito que me pidas todos los documentos, que firmes un convenio, las personas que entren quiero saber quién es, qué formación tiene, y es como muchas pegas para intentar al final dar una formación que ellos también necesitan, porque muchos profesionales de ahí pues también necesitan como nosotras saber sobre las redes y cómo enseñar a los demás. Y entonces, ¿cómo hacer de aliadas a las familias los entornos sociales, educativos, para poder combatir todo esto? ¿Cómo hacerle que tengan, ser en sintonía en este proceso de prevenir y no de vigilar y no de estar como policía encima de menores? Pues como cualquier situación que ellos puedan vivir, al final lo más importante es crear una confianza, ¿no? Tanto con tu alumnado si eres profesor, o con tu hijo o hija si eres padre y madre, o vaya con el menor que tenga a tu más cerca. Crear esa confianza para que él o ella se sienta pues libre de comentarte si algo está pasando. Y también que tú veas, que se tenga ojo, ¿no? Que observes si ha tenido algún cambio de comportamiento, si ves que la persona está pues tiene mucha preocupación cuando coge el móvil, y tú notas que hay algo que está fallando ahí, que puede ser una alarma, una señal de pues igual está sufriendo algún tipo de acoso o de chantaje o pasa algo ahí. En cuanto al espionaje y tal que hablas, ¿no? Yo creo que también muchas familias dicen,
tiene a su hijo un poco controlado con aplicaciones y sí, aplicaciones que te vetan muchas cosas, ¿no? Con el control parental y tal. Pero bueno, hay que plantearlo desde que no es un sistema de espionaje, sino pues, de acompañamiento en todo este desarrollo social a través de las redes sociales. Y creo que en el proceso de acompañamiento a menores en ese mundo digital es aprenderlo junto con ellas y ellos, aprender cómo son los videojuegos, cómo se interactúa, cómo se juega, El lenguaje que utiliza. el lenguaje, el habitar ese mundo de esa red social con hijas e hijos, porque hay un montón de videojuegos donde ya es perfectamente un modelo de captación o formas de captación para todo. Efectivamente, y creo que además, como esto ya no lo podemos cambiar y ya estamos inmersas en esta era digital, creo que es también muy importante que haya contrapesos, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema de la educación sexual. Si tuviésemos una educación sexual buena, de calidad, reglada incluso, ¿no? En el currículum educativo, pues sería una forma de que los y las adolescentes empezasen o no solamente tuviesen en cuenta los riesgos, ¿no? O la moral, que es muchas veces en lo que se basa la educación sexual que recibimos, porque aunque no nos den específicamente talleres de educación sexual, estamos recibiéndola, ¿no? De la sociedad, de la familia, del colegio, de la religión, ¿no? Entonces creo que ese contrapeso sería realmente importante para que todas estas personitas, pues bueno, pudiesen también tomar como las decisiones explorando, o sea, desde una exploración libre y bueno, pues al final de una manera también incluso responsable, ¿no? Dentro de... Informada, desde la lógica de, bueno, tengo derecho a vivir mi sexualidad también en un entorno digital, pero sabiendo que hay un montón de riesgos, hay un montón de peligros, de situaciones a las que te puedes ver expuesta, que la desinformación también genera mucha vulneración. Claro, pero también tengo que aceptarme, tengo que quererme, tengo que querer mis vivencias, tengo que vivirlo de una forma positiva, ¿no? Ese contrapeso ahí. Y el reconocimiento de las violencias de género, el empoderamiento hacia las mujeres, el de la construcción de la masculinidad no hegemónica, como muchos elementos también claves que contribuirían, creo yo, a que se eviten todas estas exposiciones a violencias. ¿Cómo van evolucionando las redes y a su vez el control de las legislaciones, de la normativa frente a ese contenido que se va difundiendo, frente a, a los incluso tanto avances como vacíos legales en cuanto a la normativa? Em, ¿Qué mecanismos legales existen para proteger a las víctimas de violencia sexual en el mundo digital? Claro, a la vez que avanza todo este tipo de violencias, pues nuestra legislación también intenta avanzar. Es verdad que a lo mejor a veces es lenta o nos falta muchísimo mecanismo más, pero es verdad que desde 2020 ya con toda la ley del solo sí es sí, ya se tuvo en cuenta lo que es la violencia digital y es verdad que no es que nuestro código penal cambie o se añadan cosas, sino que, bueno, se añaden preceptos y se hacen modificaciones para añadir este tipo de violencias en las eras digitales. No son delitos nuevos que no conozcamos, son delitos que conocemos, solo que se dan en otro ámbito. El problema es que la prueba o los jueces de hoy en día pues también desconocen todo este mundo o tampoco se intentan formar demasiado o algunos sabemos cómo es a veces la legislación española y no quiere avanzar en aceptar este tipo de delitos, entonces las penas o la investigación muchas veces se queda vacía porque dicen que no hay pruebas o cómo lo demuestras o a quién atacas, pero poco a poco se avanza. Últimamente, en el 2025, ya con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pues sí que penaliza ya todas las formas de violencia digital. Incluso sabemos que se ha creado una unidad especializada de violencia digital en los cuerpos de seguridad que dan asistencia psicológica y legal e intentan formar a las fuerzas y cuerpos de cómo actuar o cómo prevenir y cómo hacer
pues ya recoger la denuncia, tener más en cuenta este tipo de delitos que suelen pasar. Y luego algo muy novedoso que también han mencionado antes mis compañeras es que el anteproyecto de ley sobre menores tiene en cuenta muchos cambios y entre ellas es que, por ejemplo, se obligue a los padres a poner control parental en todos los móviles e incluso que la edad de que el niño pueda acceder a tener redes sociales, ahora mismo, como sabéis, está en 14 años, pero quieren subirla a 16 para que el consentimiento digital pues sea así. Porque claro, al final son menores y la responsabilidad dentro de nuestro Código Civil recae sobre los padres y no sobre el menor. Y luego, vacío legal que vemos en España es que, como sabéis, todas las plataformas, Facebook, Instagram, OnlyFans, sus bases legales no son españolas, son internacionales. Entonces, a veces cuando quieres denunciar algo dices, es que ¿a quién denuncio? Yo no sé quién hay detrás de esta red ni quién hay detrás de todo lo que funciona. Es verdad que estas plataformas tienen como eliminar el comentario y eliminas eso o eliminas la cuenta, pero no vas más allá que eso, no sabes si realmente se ha eliminado, si sigue ahí y no conocemos que la gente haya denunciado. De hecho, no hay ninguna investigación ni hay nada de que alguien haya denunciado a este tipo de redes o este tipo de delitos que suelen pasar a nivel así internacional. Qué complicado, ¿no? Como poder abordar las denuncias, porque luego si te ves expuesta a ti misma en una situación en la que tienes que denunciar una red social y no sabes, pues, claro, a quién. O sea, solamente tú pones eso de lo Claro, es que eliminar el además comentario, dices, denunciar. claro, a veces la gente pues guarda, no, es que mira, me has quitado esta cuenta y yo sé que es esta persona, pero es que detrás de esa cuenta tú no sabes quién hay. Y claro, y hay que poner toda una investigación de que investiguen qué cuenta hay detrás, pedir permisos a Facebook o a la gente que hay detrás para que concedan a España o a la policía que puedan ver quién hay detrás, dónde está el IP. Y es como muchísimas cosas que porque no se llevan a cabo, que se quedan en una denuncia simple y no se avanza mucho más en eso. Y cómo es el tema de la coordinación entre los cuerpos de seguridad y de justicia, y incluso entidades sociales frente a estos casos o a los casos que nos vamos conociendo. Qué tan fácil, difícil, qué reto es la coordinación. Hombre, lo que es la coordinación con fuerzas y cuerpos, pues en lo que respecta a mujeres y a todo eso, la llevamos muy bien. Saben que está bien tener el apoyo de una entidad que conoce más y que además que consigue hacer ese vínculo de confianza con la chica donde pueden averiguar más cosas o hay otro tipo de relación. A veces no hacen ellos la entrevista, sino que te permiten acompañarla y hacerle ese acompañamiento para que se sienta más segura en denunciar. Y el tema de menores es que hay que tener en cuenta que es un menor y que España tiene en cuenta que es un menor y los menores en España están muy protegidos. El Código Civil y la Constitución los protege muchísimo y siempre están en presencia de los padres. Entonces es muy difícil una colaboración con cuerpos directamente cuando se trata de menores. Y respecto a las entidades, yo creo que hay una buena colaboración, sobre todo entre que todas intentemos más formarnos y colaborar y apoyarnos en cómo intentar prevenir y detectar este tipo de delitos. ¿Qué tipos de cambios legislativos, como ya mencionabas, o procedimientos serían prioritarios para poder prevenir, para poder proteger, que tú, desde esta experiencia, que consideres? Es que no lo sé, es que es todo un mundo, porque aunque la ley te pueda decir, mira, sí, esto se tipifica así y lo encuentras aquí. Luego, la hora de la verdad, lo que dice la teoría está muy bien, pero luego la práctica empezarán, ¿y cómo lo ponemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Y es que todo avanza tan rápido que es que son plataformas que no son de aquí y no podemos olvidar que vivimos en un mundo muy globalizado y atentar contra algo que es tan globalizado y tan internacional es unir muchísimos mecanismos, muchísimas fuerzas de ya no solo España, sino muchos mecanismos detrás, convenios internacionales, directivas, y eso es muy difícil de intentar trasladar a la gente y aquí. Conectando con el tema también, ¿no? de qué podrían hacer las familias, ¿no? En esta observación de este tipo de delitos y tal. Hay una noticia de hace poco, de diciembre de 2024, la que decía que gracias a una madre que pues vio el móvil de su hijo y de su hija,
pues se pudo desmantelar una red que había detrás de pornografía infantil, porque esta persona, pues la niña había sido víctima de grooming y bueno, gracias a que aparecieron ciertas fotos de eso, pues, contenido sexual en el móvil de una niña de 13 años, pues se pudo detener creo que eran como 15 personas que estaban detrás de esto. Entonces, bueno, yo creo que van saliendo también noticias de redes que se desmantelan, que aunque no sea pues, denunciar a Instagram o a Facebook o tal, bueno, Facebook ya queda súper antiguo, a TikTok o a otras, sí que, ¿no? Pues te puede llegar una persona Claro, concreta de y aquí. que eso está sobre todo muy bien porque sirve como de ejemplo, de decir, mira, se ha denunciado y se ha llegado a algo y además que eso llegue a los tribunales, que los tribunales puedan ver, investigar y decir, no, mira, tengo esta sentencia, ya ha pasado y se hace así. Entonces, que la gente lo haga y tire para adelante está muy bien. Y algo positivo también, ya, ¿no? De la denuncia, por ejemplo, de violencia de género, es que cuando tú tienes un chantaje, una sextorsión o algo que está ahí en el móvil, te lo puedes hacer captura de pantalla y eso es una prueba directa. Un mensaje de voz amenazando, lo que eso también tenemos muchos casos de este tipo, que gracias a ese contenido digital de violencia, pues se ha podido demostrar pues esa situación de violencia de género. Que bueno, hay que ver también de alguna manera la parte positiva de tener todo ahí en el móvil. Y hablando más en específico sobre estas plataformas donde hay todo un gran interés sobre crear perfil, sobre crear contenido, sobre generar ingresos a través de contenido sexual. em, que desde la intervención, ¿qué tanto interés hay por parte de las mujeres por abrirse cuentas, por ejemplo, en el OnlyFans, que encuentren esa como una alternativa o que lo vean como una alternativa, una oportunidad donde no se vean expuestas, digamos, cara a cara con un cliente, sino que lo medie una plataforma? Yo creo, vamos, de momento estamos ahora empezando a trabajar sobre esto. Hemos empezado este año a hacer como una especie de diagnóstico para ver cómo va a ser mejor intervenir con estas mujeres que están en contextos digitales y a las cuales no estamos llegando. Ahora mismo lo que nos encontramos, sobre todo si miramos hacia las mujeres más jóvenes, son como todas estas ideas muy relacionadas con la cosificación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, está un poco la idea de, bueno, si yo estoy en Instagram y ya estoy publicando, ¿no? Como fotos sexualizadas, como fotos en bikini, venga, pues voy a intentar monetizar esto, ¿no? Y ya que estoy aquí en Instagram monetizando esto, vamos a pasarnos al OnlyFans, porque en realidad aquí se gana mucho más dinero, voy a ser de repente mi propia jefa, voy a tener mi horario, y lo que no saben muy bien es a qué riesgo nos enfrentamos todavía en todo este nuevo mundo, ¿no? Porque parece eso, que por un lado vas a tener mayor libertad, pero realmente tú vas a ganar más dinero cuanto más te expongas, y esta exposición tiene unos riesgos, ¿no? Que luego a largo plazo se van a notar. Por ejemplo, con el tema del estigma. Es que nos estamos encontrando que en estas plataformas el contenido que supuestamente se accede a través de pago, hay gente que está haciendo capturas de pantalla o grabando estos vídeos y luego mandándolos en grupos de Telegram o subiéndolos a otras redes sociales. Entonces, claro, la privacidad de estas mujeres, la huella digital, ¿dónde está quedando? No sabemos ahora mismo qué repercusiones va a tener esto. Si de cara a un futuro, de aquí a unos años, pues bueno, te vas a presentar una entrevista de trabajo y buscando tu nombre por la web van a encontrar algo, ¿no? Sí, entonces yo creo que
todos estos mensajes como que están empujando un poco a las jóvenes hacia estas plataformas. Está súper normalizado la mercantilización del cuerpo femenino desde edades súper tempranas. ¿No? Diciendo que vas a ganar muchísimo dinero haciendo X, vendiendo tal, vendiendo tu vida íntima a tope. Y es verdad que ese mensaje está ahí y lo tienen súper integrado las chicas. Por eso es muy importante trabajar otras cosas, ¿no? Que tengan en su entorno, de las que ellas que les gusta hacer, que quieran, no sé, que se puedan desarrollar por otras vías que no sea solo en lo que comentábamos del like y el monetizar tu cuerpo y tu sexualidad. Aparte que al final luego es que tampoco ganas tanto dinero, ¿no? Por ir rompiendo un poco estas falsas ideas. Porque para empezar, el OnlyFans se quedan con un 20% de lo que tú ganes. Pero es que luego además si quieres que te vaya bien y quieres tener más suscriptores, etcétera, etcétera, vas a tener que contratar a una agencia que te va a hacer firmar un contrato abusivo en el que seguramente le vas a tener que pagar ese 50% de lo que te sobra de lo que ya le has dado a OnlyFans, ¿no? Entonces, bueno, que al final la realidad es mucho más complicada y bueno, pues se encuentran también condiciones de abuso y de mucha precariedad, que es que de esto tampoco se habla, creo. Y aparte también un abuso en que OnlyFans no controla sus condiciones contractuales. Entonces, al final, todo el material y todo lo que subas a OnlyFans se queda en OnlyFans y se hace dueño de todo el contenido que tú subas. Entonces, tu vida digital también la pierdes. No sabes qué va a hacer OnlyFans en ningún momento con ese material que tú has subido. Que imagino igual como plataformas como Facebook que han salido tantas noticias sobre filtrado de información, de hackeo de información, del robo de información de quienes hemos tenido cuentas en una red como Facebook, pues me imagino que también puede existir el riesgo de que el contenido de esta otra plataforma también sea robado, también sea expuesto, también sea manipulado, aprovechado o simplemente redifundido para crear otra vez dinero a costa de las mujeres a las que no le va a llegar. Porque si ya has creado el contenido, ya te lo han robado y lo vuelven y lo suben, es que te estás haciendo un negocio redondo. Claro. Porque la mujer es la única que nos está beneficiando. Y ¿qué alternativas o referentes positivos podemos ofrecerle a las mujeres jóvenes? Que no implique esto como opción, que creemos que podría ser positivo. A ver, yo he pensado sobre todo que, claro, venimos de esta cuarta ola del feminismo, ¿no? En la que el ciberfeminismo ha estado súper presente, pero también tenemos en contraposición una reacción antifeminista que es que está haciendo mucho daño. Y entonces, claro, creo que una forma de enfocarlo sería pensando en estas mujeres influencer positivas, ¿no? Que ya están haciendo este feminismo online y este feminismo a través de las redes. Yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, pues Inés Hernán, ¿no? O Enar Álvarez, Sara Socas, Aime. Son mujeres como con un lenguaje unos conceptos como muy frescos, un lenguaje muy adaptado, ¿no? A la población joven, que al final es lo que les va a llegar. Y bueno, pues que hablan de diversidad, hablan de derechos de las mujeres, hablan de violencia sexual. Es súper importante, o sea, es súper importante hablar de la violencia sexual y hablar de cómo nos afecta como mujeres y de crear juntas herramientas para afrontarla al final, ¿no? Entonces yo creo que hay ya un montón de alternativas y de referentes positivas en las que nos podemos fijar, pero claro, toda esa reacción antifeminista pues está haciendo mucho ruido y toda la machosfera, y entonces al final parece que nos vamos quedando a lo mejor un poco atrás, da esa sensación, ¿no?
Y ya pensando un poco en miras al futuro, ¿no? De esto que a veces puede ser como tan triste o desalentador. em, ¿Cómo podemos ser agentes activos, agentes de cambio, que podamos contribuir a mejorar o a prevenir o a crear herramientas? Sí, yo creo que son ellos mismos los que se les puede formar y empoderar en ese sentido, de que muchos jóvenes que tengan influencia también en los demás y que aunque no tengan una página y tal, pero que sí que pues lleven a cabo este tipo de trabajo de prevención y de bueno, de mandar otro mensaje que no sea el típico, el que está calando más, sino un mensaje pues, que sea más, pues, bueno, que mire a otras cosas que no sean solo los likes, las redes y el físico. No sé. Sobre todo o sea, cómo hacemos para disminuir la sexualización de los cuerpos, lo que cada vez va en aumento, em, que esta demanda de una estética hegemónica, de unos cuerpos eh, que están pensados o al parecer pensados para el consumo, para el agrado visual de un entorno, como, ¿sabes? Como intentar que esto cambie, ¿no? Se habla como de una alfabetización feminista de las redes. Ujú. Claro, eso yo creo que al final es la toma de conciencia, tomar conciencia de cómo todas estas cosas, todos estos ideales de belleza que nos empujan a, yo qué sé, pues a intentar tener el cuerpo perfecto, a adelgazar, a ponernos labios, a ponernos tetas, a subirnos el culo. Al final nos hacen daño y lo que hablábamos antes, al final es como una falsa autoestima la que estamos construyendo, ¿no? Que no estamos fortaleciendo realmente ni cultivando otras características, ¿no? Esos cuidados a lo mejor en una relación, ese mirarme desde otro enfoque, ¿no? Mirarme por dentro, no tanto por fuera. Esa aceptación de la diversidad y de que no todas tenemos que tener el mismo cuerpo perfecto, ni el mismo pelo liso y que tenemos que aceptarnos al final y que todos los cuerpos son bonitos y no tengo por qué ser yo para gustarle al otro, ¿no? Sino tengo que ser yo para gustarme a mí misma y para estar contenta conmigo misma y poder habitar en mí de una forma serena, de una forma tranquila y desde el bienestar. En la primera parte de este episodio nos hemos acercado al trabajo del área de acción social. Escuchamos cómo se manifiestan las violencias sexuales en el espacio digital y cómo impactan directamente la vida de mujeres y adolescentes. Ahora, en Córdoba, miramos hacia la educación y la sensibilización como herramientas de transformación, porque prevenir también es educar, cuestionar y sembrar nuevas formas de relacionarnos. El área de educación para la ciudadanía global y emancipadora trabaja cada día para generar conciencia crítica, desactivar estereotipos y crear espacios de confianza donde niñas, niños y jóvenes puedan identificar y resistir las violencias digitales. Nos acompañan dos voces que encarnan esa apuesta educativa transformadora. Mavi Jiménez Soto, maestra y activista feminista con más de 20 años de trayectoria en MZC, especializada en la línea LGTBIQ+, ha acompañado procesos de adolescentes en barrios con necesidades de transformación social de Córdoba y ha cofundado la Red de Igualdad del Distrito Sur. Desde el área de educación para la ciudadanía global y emancipadora, impulsa proyectos estatales y autonómicos en materia de trata y violencias sexuales, siempre con una mirada feminista y comunitaria. Bienvenida, Mar. Muchísimas gracias. Y Chema Cabello Ruiz, sociólogo, filósofo y docente vinculado a mujeres en zona de conflicto desde hace más de 15 años, responsable de la estrategia de formación y de innovación educativa de la entidad, creador del campus virtual de mujeres en zona de conflicto, también coordina procesos de investigación y formación con un enfoque crítico, intercultural y emancipador. Bienvenido, Chema. Muchas gracias por la invitación.
La educación puede perpetuar el silencio o abrir preguntas incómodas que transforman. Desde la educación para la ciudadanía global y emancipadora, hablar de trata y violencias sexuales no es solo transmitir datos, sino despertar miradas críticas. ¿Qué retos encontráis al trabajar la trata y la violencia sexual digital con adolescentes y jóvenes? Bueno, pues el área de educación para la ciudadanía global y emancipadora de mujeres en zona de conflicto, desde hace 20 años trabajamos en un proyecto integral que versa sobre la violencia basada en el género, ¿no? En su estructura, en cómo se conforma, en sus orígenes, sus causas, sus raíces, ¿no? Entonces, bueno, la trata y las violencias sexuales digitales son otras formas de manifestación de esta violencia basada en género. Y bueno, pues como te digo, desde hace 20 años nosotras hacemos procesos educativos. Hacemos procesos educativos porque trabajamos precisamente esa educación para la ciudadanía global y emancipadora que nombramos, ¿no? Cuyo objetivo precisamente es crear ciudadanía crítica, participativa, activa, con ganas y con espacios para participar y transformar esas sociedades, ¿no? Entonces, el primer reto que nos encontramos precisamente es la apuesta por los procesos. No se entiende la educación así, no como un proceso, sino como algo más parcializado, ¿no? Entonces, ese podríamos destacar que sería uno de los retos, ¿verdad? Y el siguiente, así como más reseñable, sería el entorno, ¿no? El contexto educativo, ¿verdad? Claro, trabajamos es que la educación para la ciudadanía, lo bueno que tiene es que, la fortaleza que tiene es que trabaja en toda la persona, en todo el contexto. Entonces es un reto y una oportunidad que trabajamos con chicos y chicas, pero trabajamos con la familia, trabajamos con el entorno, y cuando hablamos del entorno han mencionado las redes de igualdad, estamos hablando de barrio, de la gente, los agentes del barrio, y eso es un reto porque tienes que trabajar con muchas personas, con muchas distintas visiones, y es una oportunidad, ¿no? Y también ver la evolución, ¿no? Entonces, lo que decía Mavi, llevamos trabajando más de 20 años con el tema de construcción de la ciudadanía global y hemos visto que en 20 años la sociedad está cambiando. Hay una causa que está en la base, que luchamos contra todo tipo de violencia basada en el género, y aquí nos estamos centrando en lo digital, pero al fin y al cabo la base está en la violencia de género, ¿no? Sí, desde luego en este mundo en el que la educación está casi más acostumbrada a píldoras, ¿no? De pregunta-respuesta inmediata, plantearla como un proceso es sin duda una buena apuesta. De hecho, nosotros el trabajo que realizamos se sostiene mucho en el trabajo en red, en el trabajo dentro del contexto. Incluso tenemos una sede, ¿no? donde nos ubicamos, ¿no? Y ya nos tienen, pues, incluso visualmente como referencia. Trabajamos en redes con otros agentes, con otras instituciones, de manera que de una manera conjunta y colectiva se pueda abordar esta problemática y otras, ¿no? Porque es la forma en que realmente se consiguen esos procesos de transformación. Es una buena apuesta, sin duda. En esta, ¿no? Concretamente respecto a las violencias digitales, ¿cómo evitáis, ¿no? en vuestra práctica diaria a veces caer en el morbo, ¿no? Que los chicos y las chicas os busquen, se habla de esa pornografía del dolor, ¿no? ¿Cómo podéis sortear, cómo conseguís que los chicos y las chicas salgan de esos discursos y esas narrativas? Eso es otro de los retos que nos planteamos y que nos enfrentamos diariamente, ¿no? Cuando nos ponemos delante del alumnado, sea del tipo que sea, porque trabajamos con gente de infantil hasta con profesorado universitario, o sea, tenemos un amplio espectro de alumnado, ¿no? Y quizá ese es uno de los grandes retos, ¿no? Porque es muy fácil caer en el morbo, es muy fácil caer en ese discurso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una herramienta, una metodología que nos basamos, y el trabajo, gran parte, bueno, por no decir el trabajo del equipo, se basa en ello, que son las pedagogías feministas. Las pedagogías feministas precisamente son enfoques y metodologías educativas, por supuesto, pero que tienen otra forma, otra manera completamente diferente, deconstruyen lo establecido, deconstruyen lo planteado, deconstruyen el sistema patriarcal y te da otra herramienta. Con lo cual tú estás ofreciendo otras formas de ver el mundo, otras formas en las que
estar y posicionarte y observar, ¿no? Y no quedarnos en esos detalles, ¿no? Borbosos, en esos, no. Porque realmente apostamos por otro tipo de investigación, ¿no? Cómo son esas causas, cómo son, de dónde viene esos orígenes, por qué. Y esa pedagogía para nosotras la verdad es que nos da unos resultados bastante en positivo. Que al fin y al cabo, en la base del morbo, lo que está es la curiosidad. O sea, tú tienes morbo porque tienes curiosidad. Entonces tú lo que se intenta desde las pedagogías que habla Mavi, de toda la defensa y toda la estructura que tenemos de actuación, de la experiencia, es aprovechar esa curiosidad, porque al fin y al cabo, si estamos hablando del entorno educativo juvenil y demás, son personas que están descubriendo el mundo y en algunos casos ese descubrimiento no viene acompañado de una reflexión, que es un poco lo que se aporta desde esas pedagogías desde las que trabajamos, ¿no? Desde esa pedagogía feministas, interseccionales, que es un poco la base del trabajo del área en este sentido y de todo MZC en la parte de educación. Has hablado de mirada interseccional. ¿De qué forma diríais que las violencias sexuales digitales se entrelazan con esas desigualdades estructurales como el racismo, la pobreza? No es únicamente una cuestión de género, sino que también entra la clase. La interseccionalidad es una obviedad que nadie había pensado y es, al fin y al cabo, la interseccionalidad lo que dice es que el mundo es complejo, que todas las personas nos atraviesan distintas brechas, distintas formas de exclusión y que si un mundo es complejo, la solución no puede ser simple, tiene que ser compleja. Y como se abarcan muchos niveles, muchos niveles de análisis, desde el yo, desde mi parte, hasta mi entorno cercano, hasta todo el entorno global, ese enfoque es el que es primero necesario tenerlo en cuenta, tenerlo en mente, ese enfoque. Y luego herramientas que te da la pedagogía feminista, como por ejemplo el análisis situado, es decir, si estamos hablando de un cuerpo y un territorio, si estamos hablando de una persona en un espacio concreto con unas características concretas, tenemos que hablar de un conocimiento situado, es decir, todo lo que se hace está basado en el sitio en el que se hace. Esto es pedagogía de la Paulo Freire, al fin y al cabo, ¿no? Tú tienes que hablar el lenguaje que se está hablando. Acciones de arriba abajo, las famosas acciones de arriba abajo, las acciones Superman que la llamamos, o que vienen alguien a salvar, eso no tiene sentido, porque además crea una brecha, crea otra brecha más, ¿no? Como una anécdota tonta, tenemos una compañera que durante mucho tiempo se ha estado viendo Mujeres a Hombres y viceversa, porque era un programa que veían los chavales jóvenes. Entonces tienes que hablar su lenguaje, tienes que saber. Ahora se ha cambiado ya, no sé si a peor o a mejor, y ahora está harta de escuchar reggaetón, porque es lo que escuchan los chavales jóvenes. Y ahí está toda esa violencia, porque al fin y al cabo es no solo la música, sino que cómo se transporta, qué referentes tienes, qué ideario tienes, ¿no? Entonces tienes que conocer el cuerpo, tienes que conocer el territorio, la persona y el entorno, y esa es un poco la manera de trabajar que proponemos y que por ahora seguimos defendiendo, ¿no? Y sobre todo el tema de la interseccionalidad, de considerar que el ser humano es un todo global. Y por eso insistimos, los términos no están cargados, es decir, es educación para la construcción de una ciudadanía global. Es una ciudadanía que parte de ser una persona ciudadana y engloba a todo lo que es el mundo, ¿no? Desde luego es una buena invitación, ¿no? Recuperar la complejidad en la educación que, como decíamos antes, parece que se ha perdido. Las historias que contamos construyen imaginarios. Desde Educación para la Ciudadanía Global y Emancipadora se apuesta por narrativas que dignifican, que muestran a las mujeres no solo como víctimas, sino también como supervivientes y protagonistas. ¿Qué papel juegan estas narrativas en la forma en la que la sociedad entiende la trata y las violencias digitales? Para nosotros es fundamental. Fundamental las narrativas que existen. No olvidemos que el lenguaje conforma el pensamiento. Entonces, bueno, a partir de ahí podemos hacer lo que queramos, ¿no? En esta problemática, en esta temática,
las narrativas que encontramos siempre son pues muy negativas, muy desde el morbo, muy desde sin realmente llegar al origen, a los porqués, a las causas y todo, sin ese análisis, ¿no? Entonces nosotras, desde el área de Educación para la Ciudadanía Global y Emancipadora, tenemos una herramienta y la ponemos mucho en marcha, llevamos muchos años practicándola, ya te digo que llevamos un recorrido de más de 20 años, que es la educocomunicación. O sea, el cómo nosotros transmitimos esos mensajes, el cómo queremos que la comunicación sea una herramienta de educación también, ¿no? Entonces usamos lo que es la educomunicación, que bueno, que lo que hace es que desmonta, lo primero que hace es analiza, critica y desmonta todos esos mensajes rancios, arcaicos, conservadores y da otra serie de alternativas, directas, concisas, claras y que te invitan a la reflexión y al análisis crítico. Y que no son solamente, no hablamos de referentes externos, que volvemos otra vez a lo mismo. El trabajo en situado implica que la persona que participa es propia referente. Entonces, a través de la educomunicación, el grupo de chavales y chavalas crea una narrativa distinta y se opone a la narrativa tradicional. Hay una frase que nos gusta mucho que dice que los jóvenes no... Se cree que los jóvenes no saben utilizar la tecnología, pero que la tecnología sí sabe utilizar a los jóvenes, porque al fin y al cabo es una historia de desarrollo capitalista, en fin, no nos vamos a meter en ese tema. Pero el trabajo es que se le dé ese giro y que la chavalería, los jóvenes, el profesorado, la familia, el entorno, use la tecnología, use esa herramienta para desmontar toda la gran trayectoria que está en contra y que se puede usar a través de pues distintas herramientas que llevamos desde hace tiempo, ¿no? Y también desmontar un poco esas narrativas que se basan en el miedo, que se basan en los rumores, que se basan en los estereotipos, porque al fin y al cabo un rumor, el estereotipo va a existir, pero el rumor que se basa en esto, en realidad lo que permea es el miedo, y el miedo es un sistema de control. Entonces, estos discursos xenófobos que existen del mí contra ti, yo contra el que lleva gafas o el que no lleva gafas, ese discurso se tiene que desmontar y se desmonta, no desde fuera, volvemos otra vez a lo mismo, pues si estaríamos en contra de la pedagogía feminista, sino desde la propia lectura y desde la propia participación de todas las personas que están implicadas en la construcción de una ciudadanía, ¿no? Finalmente conseguís, ¿no?, que sea el propio alumnado, vuestros grupos con los que trabajáis, que puedan crear nuevos mensajes transformadores, que esquiven y eviten esos estereotipos, ¿no? Las acciones que hacemos siempre le damos un espacio o sea, primero porque son los protagonistas de la acción y segundo porque tienen que realmente, o sea, lo que perseguimos es esa acción, esa transformación, entonces siempre se le brinda la oportunidad de hacerlo y además lo hacemos de formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos como 4 ejes así, ¿no?, donde pivotan nuestras actuaciones, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el activismo, ¿no? Por la propia palabra lo dice tan bonita, arte y activismo, ¿no? Pues eso, fomenta el activismo a través de técnicas artísticas, de expresiones artísticas, ¿no? Fruto de ello, pues os invito desde aquí a mirar nuestros canales de YouTube, de nuestra página web y demás, porque vais a encontrar verdaderos tesoros, ¿no? Por ejemplo, a través del teatro social, ¿no? Ahora mismo hay una obra que se está representando por una asociación de mujeres rurales, estamos hablando de una media de 70 años, ¿vale?, sobre trata, se titula ¿Quién hizo daño al hilo de luna? Y es una maravilla, o sea, como proceso y como luego resultado, ¿no?, de todo ese proceso. El catálogo es amplio, ¿no? Pero por resumir un poquito, ¿no?, podríamos hablar también, ¿no?, de la formación, ¿no? Formaciones, tenemos has mencionado antes el campus virtual. Es verdad que después de la pandemia se descubrió que Internet podía ser un sitio para formarse, pero no obstante, MZC llevaba desde el 2012 con esta apuesta de posibilitar acercar una formación que la ventaja que tiene es lo de ser asíncrona, no tienes que estar en un sitio, puedes gestionar tú tu tiempo, ¿no? Pero siempre con temas relevantes. Es verdad que esta formación
creo que es un tesoro, pero no solamente para la entidad, sino para las personas que estamos implicadas, porque aprendemos, nos obligan a estar al día. Por eso de la evolución, cómo evoluciona el tema, ¿no? Campañas, Las ¿no? Por campañas ejemplo. también, las campañas son muy, ahí participan muchísimo, ¿no? Las personas son verdaderos protagonistas, ¿no? En el diseño, la elaboración y demás de las campañas. Te hablo de la primera, que fue de 2005, que se titulaba Lo ves. Y ahora, bueno, han pasado una serie de ellas, ¿no? 72 horas con Vicky. Otra que hicimos también súper interesante del turismo sexual, ¿no? Como también captación de trata, ¿no? Y ahora que tenemos una maravillosa que se llama Yo no soy mercancía, ¿no? Y está teniendo un impacto brutal, brutal. Os animo a verla porque la verdad es que está muy, muy bien. Bueno, y los juegos, que no se te olviden Ah, los bueno, juegos. No se te olviden los juegos, que nosotros, exactamente. otra de las vías que se estaba. Porque el juego tiene una ventaja, que es que te permite ponerte en situación, pero tiene un espacio de seguridad. Es decir, tú puedes salirte del juego, ¿no? Y juegos con respecto hemos desarrollado un montón de juegos desde, pues por ejemplo, Dime por dónde viene y te diré cómo te trato, que al fin y al cabo es el resumen de toda la experiencia de migración de personas cuando llegan a Frontera Sur, Desde África. desde África, efectivamente, Ujú. desde África a Frontera Sur, que es es una tesis doctoral hecha a juego. Nosotros usamos la ludopedagogía por eso que está diciendo Chema, porque realmente la persona saca y bueno, tiene unas características maravillosas, ¿no? Esta herramienta. Y también porque intentamos crear siempre este tipo de problemática. A veces es difícil acercarla a la población, ¿vale? Porque, bueno, la trata parece que es un fenómeno que está muy lejos de nosotros, cosa que no es real, como ya sabemos, y demás, pero es difícil acercársele, ¿vale? Entonces nosotros usamos también un enfoque que es el enfoque socioafectivo, es decir, yo te voy a hacer sentir, yo te voy a tocar para que tú reacciones, porque es la forma en la que tú realmente reaccionas cuando yo te toco la piel. Entonces intentamos crear situaciones de empatía, situaciones, como ha dicho Chema, los testimonios, la estructura de los juegos están recogidos de los propios discursos y las propias vivencias de las mujeres que han sido usuarias, en este caso, de MZC, víctimas de trata. Entonces estamos hablando de un contexto muy, muy, muy fiable, ¿no? Intentamos eso, ¿no? Que nuestro público destinatario, por así decirlo, sienta de alguna manera, por supuesto, respetando los derechos humanos. No hemos hecho daño a nadie ni nada de eso, pero sí crear esos espacios de empatía, de hacer, pues eso, de que tú sientas en la piel, ¿no? Que Reflexiones, y no solamente actúes. reflexiones, porque la idea de esa pedagogía es que también actúe. Es decir, que tengas medios de actuar. Por eso proponemos estas cosas. Cuando hemos dicho las 4 patas, esas 4 patas de los activismos, de la formación y demás, no están desagregadas, son un proceso. Volvemos otra vez, la educación es un proceso que engloba todos esos elementos. Entonces, se usan. ¿Qué puedo hacer yo? Muchas veces la escalera de la actuación es desconozco, me molesta, me cabreo, investigo y luego ¿qué puedo hacer yo? Y ese qué puedo hacer yo es el siguiente paso, ¿no? Que es el que queremos. Y es fundamental. Y es fundamental. Es fundamental. Utilizáis una combinación muy intensa, ¿no? De estrategias, la ludopedagogía y luego lo que decías, Mavi, ¿no? Les tocamos la piel, ¿no? Para que empaticen. Pero eso también puede generar a veces pues ciertos malestares, porque quienes conocemos relatos en primera persona de mujeres víctimas de trata, de explotación sexual, sabemos que puede remover, ¿no? Y que no siempre es fácil esa gestión de esas emociones, ¿no? ¿Qué estrategias utilizáis vosotros en vuestros contextos para...? Precisamente darle esa prioridad a la educación emocional. Para nosotros es fundamental en todos los procesos que hacemos también trabajar e incorporar la educación emocional. Nosotros tenemos un enfoque coeducativo, ¿vale? Que pasa por 4 ejes, ¿no? Y el primero es trabajar la educación emocional para prevenir los conflictos. Si llega el conflicto, la resolución de conflictos y por último la consecución de la paz, ¿no? El primer paso es la educación para las emociones. Tenemos que trabajar las personas de una manera integral. Yo no puedo
desarmarnos como si fuéramos un puzzle, ¿no? Y la estrategia que nosotros usamos para esto, precisamente, nosotras somos una organización feminista. A mí personalmente se me llena la boca diciendo que soy una mujer feminista y en mi labor diaria lo intento, no, lo hago, ¿no? Entonces parto de ahí, con lo cual nosotras usamos la ética del cuidado, porque es una de las partes fundamentales del feminismo, ¿no? Y a través de ahí, pues creamos espacios seguros, espacios participativos, espacios donde no hay juicio, espacios donde hay respeto y donde la educación emocional está presente constantemente. Entonces, Claro, es que tenemos una imagen del triángulo de que la sociedad hay diferencias y esas diferencias provocan desigualdades. Y esas desigualdades la sociedad se mantiene con violencia. Por eso la violencia de género es violencia estructural, no es una violencia es basada en el género, pero es violencia estructural. Esa violencia en realidad lo que te da, apela a la rabia, que se basa en la frustración, que se basa en el descontento. Todo eso son emociones. Al fin y al cabo tienes que ir trabajando todo eso porque estamos labrando desde abajo, deconstruyendo, que es una palabra muy... deconstruyendo toda esta violencia que está que nos impregna, que nos traspasa, ¿no? Se trata de que se reflexionen, de que se pongan en la mesa todos esos sentimientos, todas esas sensaciones, todas esas emociones y se reflexionen sobre ellas para construir algo que evite, que rompa ese triángulo de desigualdad y de desigualdad basada en violencia o violencia basada en la desigualdad, ¿no? Y algo mucho más estable y duradero, ¿no? No tan por supuesto. inmediato, que parece que como estamos en el mundo de la inmediatez. Con esto creamos sostenibilidad. Le damos ese sostén, ¿no? que es tan necesario. Muy bien. Vamos a ir acabando el episodio y para acabar sí que me gustaría que nos compartierais qué os gustaría que quedara resonando en las cabezas de las personas que nos están escuchando, ¿no? ¿Con qué queréis que se queden? Bueno, yo como mujer, como persona, tengo la suerte de trabajar y dedicar mi labor profesional, ¿no? a la educación, que es una de mis pasiones, y al feminismo, que es la otra, ¿no? Entonces, recogiendo al gran Paulo Freire, a mí hay una frase que tiene él que me apasiona, ¿no? Y que creo en ella, de verdad. O sea, porque si no, no podría estar aquí, ¿no? Y es que la educación no es la palanca de transformación social porque podría llegar a serlo. Es algo que realmente es así, ¿no? O sea, si realmente nos educásemos con estas perspectivas, con esas miradas críticas, globales, plurales, interseccionales, analíticas, donde deconstruyéramos ese sistema patriarcal, esas relaciones asimétricas, esas desigualdades de género, ¿qué pasaría? El mundo sería otro, ¿verdad? Pues creo que esa es una de las grandes frases que deben de perdurar en la historia, ¿no? Yo que después de ver Paulo Freire no puedo decir nada más. Yo lo único que se me ocurre es resumir que somos imagen, Mavi y yo, de un equipo que hay detrás, de un amplio equipo que hay detrás, y que el equipo tiene una característica que es pasión. Y es apasionada por la educación. Somos apasionadas por la educación. Y desde un enfoque feminista. Porque consideramos que no puede ser de otra manera. Creo que la educación, coincidimos en este sentido, es un proceso que engloba a toda la persona, desde que nace hasta que ya no sigue en este mundo, y todo el entorno de la persona. Entonces es algo continuo. Y tiene que ser feminista porque no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Muchas veces cuando dicen la educación, bueno, y luego el feminismo, no, es que está intrínsecamente, ¿no? Si nosotros ponemos siempre un ejemplo que es muy tonto, como casi todos los Pero es ejemplos muy ilustrativo, que es compañero. cómo hacer comparar la educación con hacer una tarta de chocolate o con chocolate. ¿Cuál es la diferencia de una tarta de chocolate o con chocolate? Una tarta con chocolate es una tarta que has hecho y que le has puesto el chocolate en lo alto.
Una tarta de chocolate es una tarta que el chocolate está metido desde el principio. Tú no puedes desagregar, mientras que en una tarta con chocolate puedes quitar la capa, porque a mí no me gusta, la de con chocolate no la puedes quitar, está intrínsecamente en ese... está dentro. Esa es la educación feminista. Esa es la educación para la ciudadanía global emancipadora que defendemos desde MZC. Una educación de chocolate. Claro, y que nosotras le pedimos ese plus de calidad, porque es un plus de calidad que es ese enfoque de género, esa mirada feminista y esa defensa de los derechos humanos, ¿no? Y encima rico porque es de chocolate. Totalmente. Muchísimas gracias, Chema, Mavi. Un placer. Igualmente. Sí que lo ha sido. Las violencias digitales no son virtuales, tienen consecuencias reales, físicas y profundas. En este episodio hemos hablado de cómo prevenirlas, cómo detectarlas y cómo actuar, pero también hemos recordado que la clave está en no mirar hacia otro lado. Con esta segunda parte cerramos nuestro recorrido por las pantallas que capturan. En Granada escuchamos la voz de quienes acompañan desde la intervención directa. Hoy en Córdoba nos hemos acercado a la fuerza de la educación feminista y transformadora, que siembra resistencias y abre caminos frente a las violencias digitales. En el próximo episodio, Cicatrices y ecos de las violencias en la vida cotidiana, hablaremos de los efectos físicos, psicológicos y sociales que deja la explotación sexual en las víctimas, porque las cicatrices no siempre se ven, pero siguen marcando la vida. Gracias por acompañarnos, por escuchar y por ser parte de esta red que apuesta por un futuro libre de trata y de violencias.